Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a hablar acerca de la República Romana. Para ello, nosotros haremos un pequeño feedback para recordar. En el año 509 a.C., una revuelta patricia dirigida por Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquino Colatino depuso al último rey etrusco, estableciéndose un gobierno basado en la distribución de poderes entre los patricios. Los plebeyos, recuerda también quiénes eran los plebeyos, fueron excluidos de la vida política de Roma, dando inicio así la llamada República Romana. Ahora nosotros vamos a hablar cuál fue el proceso de expansión durante esta época y sobre todo vamos a hablar de una guerra muy importante que se realiza durante este periodo, la llamada Guerra Púnica. Así que jóvenes, presten mucha atención y no olviden tomar nota de los datos más importantes. Empezaremos a hablar ahora acerca de la expansión romana. Recuerda que va a ser la expansión romana durante la República. Tenemos aquí todo el territorio de color anaranjado. Este territorio Roma lo va a obtener durante su periodo llamado República. Cuando los romanos deciden que era ya el momento de expandir sus fronteras territoriales, fueron a la conquista de la península, en este caso, recuerda, se ubicaron en la península itálica. Para lograrlo, enfrentaron a poderosos enemigos, a los cuales vencieron luego de sangrientas confrontaciones bélicas. Entre los pueblos sometidos por los romanos estaban los etruscos, griegos y los samnitas. Sin embargo, tuvieron un desagradable revés contra los galos, que se ubicaban aquí, en la Galia, que saquearon la ciudad romana al mando de su líder Breno. El proceso de expansión romana por la península itálica siguió el siguiente recorrido. Por ejemplo, vamos a hablar de todos los años que a Roma le va a tomar conquistar toda la península itálica. Tenemos en el año 396 a.C. Roma, en este año, conquista la ciudad etrusca de Veyes. La ciudad etrusca de Veyes impone su hegemonía en la Italia central. Luego, en el año 387 a.C., los galos incendian Roma y exigen el pago de un fuerte rescate. Peligra la hegemonía romana en la región de Lacio, en Italia central. En el año 343 a 341 a.C., acá se va a dar la primera guerra samnita. Roma ayuda al ejército Campania contra los samnitas en cumplimiento a un tratado anterior. En el año 340-338 a.C., Roma disuelve la Liga Latina y se anexiona a Lacio. Se aplica el lema divide y vencerás. En el año 326 a 304 a.C. se da la victoria romana en la Segunda Guerra Samnita. La vía Apia une Roma con Capua y se da sobre todo la hegemonía romana en Campania. Luego tenemos en el año, el 298 hasta 290 a.C. Aquí se da la tercera guerra samnita. Fueron 3 guerras jóvenes samnitas, donde Roma prosigue su expansión, expulsa por fin a los galos, se da la rendición de los sabinos y de los etruscos. Como tú puedes ver aquí, a Roma no le fue fácil poder apoderarse de la península itálica. Tuvo una serie de enfrentamientos, sobre todo con los samnitas. Y luego, lo he colocado aquí, en el año 265 a.C., con su aplastante victoria sobre la ciudad griega de Tarento. Roma domina Italia desde el norte de los Pirineos hasta el sur. Y podemos nosotros apreciar todo el largo trabajo, la gran cantidad de conflictos, de guerras que tuvo que realizar Roma para poder realizar su hegemonía en toda la península itálica. Bueno, y por último tenemos aquí a la sociedad romana. Tenemos una sociedad estamental, clasista. Está dividido en este caso en la cúspide. Vamos a tener nosotros a los llamados patricios, quienes son los descendientes de los primeros ciudadanos romanos. La número 2 son los llamados clientes, que es un grupo de plebeyos que se encuentran al servicio de los patricios. La número 3 vienen a ser los llamados plebeyos, que son hombres listos que al principio de la historia de Roma no podían desempeñar cargos políticos ni religiosos. Los libertos eran esclavos liberados por los servicios brindados a su amo. Y por último, la clase más oprimida, la esclavizada, que tiene en sus hombros todo el peso de la sociedad, ellos carecían de derecho
eran propiedad absoluta del amo. Claro, estos esclavos, si es que en este caso hacían un favor a su amo o eran fieles a ellos, posiblemente estos esclavos puedan conseguir su libertad. Y cuando ellos consiguen su libertad, tienen el nombre de libertos. Entonces estos vienen a ser las 5 clases sociales que se dieron en la sociedad romana. Los conflictos sociales durante la República. Una de las causas de estos conflictos sociales durante la República va a ser la profunda desigualdad económica, política y social entre los patricios y los plebeyos. Esto va a dar debido a 2 hechos muy importantes. El primer hecho va a ser en el año 493 a.C., donde se da la rebelión del Monte Sacro, donde los plebeyos van a decidir no luchar por Roma ni vivir en ella, organizándose en lo que se considera la primera huelga de la historia. Obtuvieron las siguientes reivindicaciones: la abolición de la esclavitud por deuda, la conformación de la asamblea tribales, o llamados también comicios tribunados, la creación del cargo tribuno de la plebe. En el año 451 a.C. se va a promulgar la ley de las 12 tablas. ¿En qué consistía esta ley? Bueno, se va a establecer la igualdad jurídica entre ¿quién? Entre patricio y plebeyo. Sin embargo, las diferencias se mantenían. Así, de esta manera van a continuar bregando para conseguir leyes complementarias que les dieran acceso a otros privilegios exclusivos de los patricios. Entre los más importantes en este caso, la ley de Canuleia. ¿En qué consiste esta ley de Canuleia? Va a permitir el matrimonio entre patricios y plebeyos. La ley de Licinia, donde va a otorgar, en este caso al plebeyo, el acceso también a formar parte del consulado. Y la ley de Olgulnia, que va a permitir al plebeyo asumir el cargo de sumo pontífice. Esto va a traer como consecuencia el surgimiento de más adelante de los llamados derechos romanos. Ahora, esto viene a ser uno de los conflictos durante la República. También recordemos que durante esa República se van a dar, también forma parte, la expansión romana. Roma también se va a expandir, va a conquistar gran parte de la península itálica. Esto se va a dar en el siglo III a.C. Vamos a mencionar 2 guerras importantes sobre la expansión romana. La guerra contra los etruscos. ¿Qué consistía? Luego de una intensa lucha que duró 10 años, los romanos conquistaron la ciudad de Velis, hegemonía, formando parte, ¿no? Todo el territorio norte de Italia va a formar parte de esta república. Tenemos la guerra samnitas, que se va a dar entre los años 343 y 290 a.C. Se va a producir en este caso 3 guerras que propician por completo el sometimiento de los sanitas al poderío romano. En este caso se va a dar lo que viene a ser la hegemonía central. O sea, Roma ya domina en el norte con la guerra de los etruscos, con la guerra de los sanitas va a dominar lo que viene a ser Roma en la Italia central, y nos faltaría una, que viene a ser las guerras pírricas, donde Roma va a conquistar la Magna Grecia, enfrentándose a Pirro, el rey del Epiro, quien salió en defensa de las colonias griegas. La victoria romana culmina con la ocupación de Tarento. Entonces aquí, con estas 3 guerras, es donde Roma va a conquistar por completo y se va a posicionar de toda la península itálica. Las guerras púnicas. Estas guerras púnicas se van a dar entre los años 264 y 146. ¿Quiénes se van a enfrentar en estas guerras púnicas? Se va a enfrentar la República Romana y el Estado de Cartago, que vienen a ser todos, ¿no? La de color verde, que se ubicó una parte en la península ibérica y en el norte, en el territorio de África, del continente africano, y algunas islas en el mar Mediterráneo. ¿Y por qué Roma quería anexar en este caso Cartago? Porque se había dado cuenta que Cartago tenía una gran influencia en el mar Mediterráneo. Y recuerda que el mar Mediterráneo es una zona importante para el comercio, para la actividad comercial entre ambos continentes. Entonces Roma quería como sea apoderarse de este estado. Entonces para ello va a buscar un pretexto, una detonante. ¿Y cuál va a ser ese pretexto que va a encontrar Roma? Pues aquí, en esta isla, se va a dar la rebelión de los
marmetinos. Estos marmetinos se van a rebelar en contra de Roma. Entonces Roma ya ahí encuentra el pretexto. Y es donde se va a iniciar 3 guerras púnicas. En la primera guerra púnica, bueno, se va a dar la victoria romana sobre Amílcar Barca. Cartago pierde en este caso su colonia de Sicilia y la colonia de Cerdeña. En la segunda guerra púnica, Aníbal Barca, hijo de Amílcar, inició una nueva guerra contra los romanos. Ahora, ¿en qué va a consistir? Este general va a atacar Sagunto. Sagunto, que era una aliada de Roma en la península ibérica, desde esta región llamada Hispania por los romanos, avanzó ¿hacia dónde? Hacia Italia, realizando la gran hazaña de cruzar los Alpes con un ejército compuesto por elefantes. Amílcar derrotó a los romanos en las batallas de Tesino, Trebia, Trasimeno y la extraordinaria batalla de Canas. A pesar de tener todos estos éxitos militares, Aníbal fue derrotado por el general romano Escipión el Africano en la batalla de Zama en el año 202 a.C. cerca de Cartago. Y por último se da una tercera guerra púnica. ¿En qué consiste aquí? Pues el Senado romano, dirigido por Catón el censor, se va a pronunciar una frase muy encendida y un discurso acerca de lo peligroso que es el Estado cartaginense para la República Romana. Incluso va a dar una frase llamado Delenda ex Cartago, que quiere decir debemos destruir Cartago. Finalmente el Senado votó a favor ¿de qué? De la destrucción total de Cartago. Es por ello que en el año de 146 a.C., Cartago fue totalmente destruida por las tropas romanas, dirigidas por Escipión Emiliano, hijo de Escipión el Africano, y sus habitantes de Cartago la gran mayoría fueron asesinados y algunos de ellos fueron vendidos como esclavos. ¿Qué consecuencia trajo esto? El apogeo marítimo de Roma. Roma se va a posicionar y su expansión se va a dar por todo el territorio de la cuenca del mar Mediterráneo. O sea, todo lo que un día fue el estado de Cartago ahora forma parte de la República Romana.